días, hermanos. Queremos dar la bienvenida nuevamente a este tiempo de adoración, como hemos venido haciéndolo de costumbre, y también queremos invitarles para que puedan compartir este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios con aquellas personas que estén cercanas a nosotros y podamos juntos rendir a nuestro Dios la gloria y la honra que Él merece. Vamos a tener un tiempo de oración. Les invito a orar. Le damos gracias, Señor, en esta hora, porque Tú hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque como Tu palabra lo expresa y el salmista lo dice, pacientemente esperé a Jehová, y Tú, Señor, nos has escuchado en este tiempo de angustia, en este tiempo de aflicción. Gracias, Señor, porque sabemos que Tú eres nuestro socorro, nuestro refugio, y en Ti confiamos, Señor. Te agradecemos Tu cuidado, Tus bendiciones, y queremos, Señor, en esta hora solamente en gratitud ofrecerte este tiempo para Tu gloria. Te rogamos, Señor, que Tú te agrades en lo que hemos de hacer, de lo que hemos de cantar, de lo que hemos de escuchar, Señor, a través de Tu palabra. Te rogamos que podamos seguir firmes en nuestra fe y podamos, Señor, depender de Ti en todo tiempo. Gracias por esta bendición que nos das de poder alabarte. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabando el gran manantial que de sangre Dios nos mostró, alabando el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos el redil de mi dueño, vine mísero, pequeño y vil, el Cordero sangre vertió, me limpia solo ese raudal. Sé que solo en Ti me emblanqueceré. Lávame en Tu sangre, Jesús, y limpia blancura me dé. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. El gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y limpia blancura me dio. Sé que solo en Ti me emblanqueceré. Lávame en Tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. Padre, de Ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como granas mis culpas son, no con agua limpio seré. A Tu fuente magna acudí, Tu promesa creo, Jesús. La eficaz virtud de Tu don, la tibia blancura me dé. Sé que solo en Ti me emblanqueceré. Lávame en Tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. Hermanos, queremos invitarles a abrir sus Biblias y vamos a tener la lectura bíblica en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las huestes del rey, las huestes del rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrán. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la rey del gran capitán, daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste, socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la rey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Al fin nuestro rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce paz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás.
Hermanos, vamos a invitarles a escuchar con atención el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo del presbítero Saúl Feria Costa con el tema Fortaleza en la debilidad. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder predicar su palabra en este día y enviamos un caluroso saludo a distancia a todos los miembros de la iglesia. También oramos al Señor por aquellos que están pasando por pruebas de la enfermedad y pedimos al Señor que en su gracia los pueda restaurar. Hoy quiero invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Y voy a dar lectura a uno de los versos de este capítulo. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que seas tú, a través del poder de tu Espíritu Santo, quien pueda hablar a nuestro corazón y nos muestre, Señor, tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Hoy quisiera hablar del tema fortaleza en la debilidad. Cuando el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Corinto, primeramente él habla de una experiencia muy especial que él había tenido con Dios. Y su experiencia era tal que se habla que él fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo manifiesta una relación muy cercana con Dios. Y Dios le permitió al apóstol tener ciertas experiencias que no son común en cualquier persona. Pero llama la atención cómo el apóstol Pablo habla de que esa experiencia que había sido arrebatado aún, dice, también al paraíso. Y el paraíso se define como un jardín vallado. Y representa el ejemplo que cuando un rey persa quería concederle un honor a alguien, dice que lo hacía su compañía y juntos caminaban, dice, por el jardín real. Esto nos habla de esa experiencia especial que el apóstol tuvo. Él hablaba de haber estado caminando en los jardines del Señor. En cierta forma, fue lo que el apóstol estaba escribiendo. Pero después de expresar esa maravillosa experiencia, el apóstol como que cambia su temática y empieza a hablar sobre un tema del problema de la debilidad. Y él dice: yo ciertamente fui arrebatado, pero también, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás
que me abofetee para que yo no me enaltezca. Y mis amados hermanos, al considerar este tema de fortaleza en la debilidad, lo primero que nosotros tenemos que ver en nuestra vida cristiana, en nuestra relación personal con Dios, es que ciertamente nosotros somos personas que tenemos debilidades. Que hay momentos en nuestra vida que somos débiles, que hay cosas que nos provocan el ser débiles. No todos tenemos las mismas debilidades. Hay quienes son fuertes en ciertas áreas de su vida, pero también poseen debilidades. Y cuando el apóstol Pablo está hablando del aguijón que estaba en su carne, hay muchas expectativas de qué era aquello. ¿Por qué Pablo habla de ese aguijón que estaba en su cuerpo? Algunos dicen que pudiera que el apóstol Pablo estaba viviendo momentos de duda e incertidumbre y llegó al punto donde tal vez ya no quería continuar la vida de apóstol. Por todas las experiencias que él pasaba, dice que al corazón de Pablo tal vez llegó la duda y llegó el momento donde ya no sabía qué hacer con aquel llamado que Dios le había hecho de una manera especial. Pero otros dicen que tal vez estaba el aguijón de la persecución. Ciertamente el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero también al apóstol Pablo lo persiguieron y aún lo echaron a la cárcel muchas veces y era azotado. Y era como una batalla continua en el ministerio que él estaba desarrollando. Entonces Pablo vivía momentos de persecución y eran constantes, no cesaban. Cada vez que él avanzaba en plantar una iglesia, en establecer una iglesia, siempre habían los enemigos que iban en contra del ministerio de Pablo. Entonces, muchos piensan que Pablo, cuando está hablando de ese aguijón, está hablando de la duda, está hablando de la persecución. Otros piensan que él también está hablando de las tentaciones carnales a los cuales él se enfrentaba cotidianamente, donde muchas veces luchaba en hacer la voluntad de Dios o hacer lo que su propia carnalidad le dictaba. Entonces Pablo reconoce que él tenía un aguijón en su carne, en su cuerpo. Pero otros piensan que el aguijón de lo cual el apóstol menciona es el aguijón de la enfermedad. Muchos dicen que Pablo padecía de migraña. Y los que saben acerca de la migraña es que se produce un dolor muy fuerte en la cabeza, que solo es controlado por medicamentos. Otros piensan que Pablo, en ese mismo problema que vivía, a él le daban ataques epilépticos. Entonces él se desmayaba, él caía. Entonces, como que ese aguijón constantemente era una batalla en la vida del apóstol Pablo. Ahora, mi amado hermano, yo quiero decirte en este día, no sé la experiencia que tú estás viviendo. Tampoco conozco cuáles son las pruebas o las luchas que en este momento tú tienes. Pero puede
que también estás viviendo lo que el apóstol Pablo vivía. Tal vez por lo que estás experimentando, ha llegado la duda a tu corazón, la incertidumbre a tu vida, de que qué hacer, cómo actuar ante lo que hoy vivimos. Otros pudieran que están queriendo apartarse aún de la fe, de la vida cristiana. Y tú sientes que todo esto te está llevando a abandonar aún tu relación con Dios. Otros están luchando por enfermedades físicas y diversas. ¿Y por qué no decir esta enfermedad que ha dañado tantas vidas? Pero es parte del aguijón que está en nosotros. Y tienes que reconocer que de una o de otra manera, tú y yo somos personas que tenemos debilidades. Y tenemos que reconocer ante Dios esas debilidades. Y Pablo dice, yo he tenido una experiencia maravillosa con Dios. He ido hasta el tercer cielo. He ido hasta el paraíso, a ese jardín vallado. Pero también tengo que reconocer, dice, que me es dado en mi vida un aguijón. Un aguijón que me hace dudar. Un aguijón que me hace temblar. Un aguijón que me hace perder toda la confianza en Dios. Pero ahí estaba y él lo reconocía. Ahora, si nuestra realidad es que sí sabemos cuál es el aguijón de nuestra vida, lo que tenemos que aprender es cuál es el propósito de ese aguijón que hoy nos es dado. ¿Por qué el Señor en ocasiones permite que vengan cosas a nuestra vida? ¿Por qué en ocasiones nosotros sentimos duda? ¿Por qué en ocasiones sentimos que pareciera que la enfermedad no se va a ir de nosotros? Y el apóstol da una respuesta muy clara. Dice, me fue dado ese aguijón para que yo no me gloríe, para que yo no pudiera poner como credenciales principales mi mejor experiencia espiritual o todo el trabajo misionero que yo he desarrollado. Pablo dice, si el Señor ha puesto ese aguijón en mi carne es para recordarme que yo tengo que depender por completo de Él, de su poder y de su gracia. Y mi amado hermano, no sé qué estás viviendo en estos días, pero lo que sí te puedo decir es que esa experiencia que tal vez para ti sea negativa, Dios se está mostrando para que tú dependas de Él, que tú puedas humillarte ante Él y le puedas decir, Señor, yo quiero depender por completo de ti. Me llama la atención que el apóstol Pablo menciona que 3 veces le había rogado al Señor que quitara de él ese aguijón. Y si pensamos que su problema era enfermedad de migraña o epilepsia, dice que él le rogaba al Señor que pudiera quitarle de su cuerpo esa enfermedad. Pero la respuesta de Dios era muy completa y dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Amado hermano, la gracia de Dios es el que nos capacita a nosotros para poder continuar, para seguir adelante.
Cuando el hombre depende de sí mismo, de sus propias capacidades, cuando el hombre cree que todo lo puede lograr porque él es fuerte y no acepta sus propias debilidades, la gracia de Dios no se puede manifestar. Para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida, tú tienes que depender del poder de Dios. Y así tú vas a poder continuar. Porque la gracia de Dios es tan suficiente que nos da la capacidad para sufrir el dolor, para sufrir la persecución, para aclarar nuestros pensamientos cuando son turbados por las pruebas. Y por ello yo te invito en el nombre del Señor, depende por completo de la gracia de Dios. No te apoyes en tu capacidad. Nosotros solo somos capaces en Dios. Por eso Pablo dice, la respuesta de Dios a mi ruego era: yo no te voy a quitar esa debilidad, sino te voy a dar poder. Y es interesante cómo muchas veces nosotros queremos desprendernos de algo que pareciera ser que nos está dañando. Pero eso que a nuestro juicio es debilidad, el Señor lo toma para decirte, esa es la fuerza. Y yo te doy la fuerza y te doy la capacidad. Dios es el Dios de poder. Y por ello es que se dice, bástate mi gracia. Pero aún más allá, el apóstol no solamente reconoce la realidad de su debilidad, no solamente entiende el propósito de esa debilidad que había en él, sino que dice, yo tengo que gloriarme en la debilidad. Y miren cómo dice la Escritura, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me voy a gloriar en mis debilidades, dice, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder del Señor se manifiesta en nuestra debilidad. Y creo que no tenemos duda en la vida del apóstol Pablo. Cuando leemos el libro de los Hechos, dice que Pablo, cuando era azotado, cuando era encarcelado, ellos cantaban himnos al Señor, hacían oraciones y podían dormir tranquilamente. Y en medio de todo eso que ellos vivían, siempre Dios se manifestó abriendo las cárceles, dando libertad, pero también salvando. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Cuando el Señor toca la vida de este hombre por medio de la vida del apóstol Pablo. Él fue salvo, su familia fue salva. Porque el poder de Dios se mostró a través de Pablo, que estaba sufriendo una persecución. Amado hermano, en este tiempo el poder de Dios se manifiesta. Muchos no lo ven, pero se manifiesta levantando a personas adultas, a personas con enfermedades muy complejas. Ahí está el poder de Dios. Por ello es que nosotros, en lugar de sentir tristeza, angustia en todo lo que vivimos, debemos de gloriarnos en nuestras debilidades. Y si tú estás sufriendo una debilidad,
debes de gloriarte en el Señor para que el poder de Dios se manifiesta. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios siempre se va a manifestar a nuestra vida. Y lo que nosotros necesitamos hoy más que nunca es que el poder de Dios sea visto, no nosotros, que en medio de todo el poder de Dios sea visto. Por eso el apóstol concluye diciendo lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y miren cómo Pablo dice: ¿en qué me gozo? Yo me gozo, dice, cuando tengo necesidad. ¿Quién se goza cuando tiene una necesidad? Pero Pablo dice: yo por amor a mi Señor, en medio de la necesidad, me gozo. Y dice: en medio de la persecución, me gozo. En medio de la angustia, yo me gozo por amor a mi Señor. Así que, mi amado hermano, gózate en la presencia y en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. Por eso concluye: porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Amado hermano, en la medida que nosotros aceptemos la gracia de Dios, dependamos del poder de Dios, entonces en los momentos más difíciles de nuestra vida nos vamos a poder gozar. Por ello les invito en el nombre del Señor. ¿Estás viviendo una experiencia muy difícil? ¿Estás luchando con una debilidad? Aprende a depender del poder de Dios para que Dios sea glorificado. Dios nos bendiga y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en ti somos fuertes y en medio, Señor, de nuestras debilidades, en medio de la angustia, en medio del dolor, tu Espíritu Santo nos fortalece cada día y nos hace, Señor, ser hijos tuyos firmes para la gloria de tu santo nombre. Sé en la vida de toda tu iglesia y que todos, Señor, podamos tomarnos de tu gracia y que lo que hoy nos toca vivir nos lleve a depender más y más de tu poder. Bendecimos tu nombre y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado de la multitud
nadie ve mi soledad y llanto, Señor, mas en cada hora oscura tu Espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en ti soy confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Gracias hoy por las victorias, gracias hoy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en ti soy confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Hermanos, queremos agradecerle su atención, así como domingo a domingo podemos venir transmitiendo. Agradecer también a nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión y invitarles a que de manera permanente poder seguirlo haciendo de esta forma. Y voy a invitarles, hermanos, a que vayamos a Dios en la oración final. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de poder alabarte, glorificarte de esta manera. Gracias, Señor, porque tú envías palabras que nos reconfortan el espíritu. Gracias, Señor, porque nuestra confianza está depositada en ti. Gracias, Señor, porque a pesar de toda esta situación que vivimos, que nos pueda hacer tambalear o sentirnos débiles, Señor, tu palabra viene para nosotros como un bálsamo. Y queremos pedirte, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo siga siendo en nuestras vidas, nos ayude a mantenernos firmes, constantes, Señor, creciendo como tu palabra nos dice. Te rogamos, Señor, tu bendición. Sigue cuidando de tu iglesia, con la vida de los enfermos. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor eterno de Dios nuestro Padre Todopoderoso, la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos vosotros los enfermos y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.